A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Ucayale, el cual represento, saludo al ingeniero Antonio Ramírez Gastón, ¿no? Que nos representa eh, acá en el Perú, y al ingeniero César Lozano de nuestro país vecino Colombia. La más cordial bienvenida para todos ellos. Muchas gracias para poder compartir algunas vivencias y experiencias que hemos estado teniendo, especialmente hoy en día, luego de esta pandemia y esta situación también de crisis económica y política que hemos estado viviendo, pero que justamente nos deben motivar y, digamos, incentivar a que las organizaciones hoy en día tienen que implementar una serie de servicios y soluciones que la hagan más competitivas. Y para ser más competitivas, lógicamente, lo que se refiere a la transformación digital es una herramienta necesaria para justamente diferenciarse con respecto a otras empresas, o ya sea para reducir costos o hacer procesos más eficientes, pero obviamente siempre hay que estar pensando si estos procesos son la automatización de los mismos lo más adecuado o reinventar para que dichos sean eh, realizados de otra manera, pero digamos que tenga un beneficio para las empresas. Y en la experiencia que hemos tenido, digamos, en esta pandemia y situación que está viviendo el país, se han suscitado una serie de negocios e iniciativas, tanto en lo que se refiere a las empresas con su relación con sus clientes, que pueden ser personas naturales, en donde se ha podido apreciar principalmente todo lo que es el desarrollo del e-commerce, o el desarrollo del e-commerce pero con delivery, o sea, con entrega de los productos, ya sea en negocios retail o en negocios de restaurantes, etcétera. Como también ha habido una serie de mejoras o iniciativas innovadoras muy interesantes que el mercado ha hecho de que estas se implementen, como puede ser el tema logístico, el tema, debo contar una experiencia inclusive de empresas o estudios notariales, que si bien por lo menos he visto algunos de ellos, que el hacer estos contratos notariales hoy día lo hacen en línea y la verificación de la persona lo hacen prácticamente también integrados al RENIEC, o si es un tema de la venta de un auto, integrados a la SUNAR, y todo lo hacen prácticamente en un proceso muchísimo más corto de lo que se hacía antes. Pero no podemos dejar de pensar de que en temas de las empresas, especialmente a los que nosotros vemos como emprendedores o empresas nuevas, o negocios que pueden ser que de acuerdo a su facturación pueden ser considerados medianas o pequeñas, ha comenzado a suscitarse una necesidad. Y una necesidad en la cual hay que fortalecerla como negocio. Y si se han dado cuenta de que el éxito en el mercado de toda empresa no basta solamente con tener una buena idea o tener muchísimas ganas, sino también hay una serie de elementos que son relevantes. Y tal vez son solamente los iniciales, pero que hay que tener mucho cuidado al momento en que desarrollamos los negocios. Y es por eso que no hay que descuidar lo que son las operaciones del día a día con la visión que uno puede tener en el negocio. Y en las operaciones que puede tener el negocio, o lo que puede ser la visión, es, ok, ¿cómo mi negocio va? Y el error más común que están teniendo las empresas, y sobre todo los nuevos, es que se ignore lo que manda el flujo de caja. Es decir, si tengo suficiente dinero efectivo para poder pagar las cuentas a los proveedores, las cuentas a las personas que trabajan con esta empresa, las cuentas tributarias, etcétera. Y a veces ni siquiera nos basta con vender nuestros productos o servicios, porque venderlos hoy día no significa que vayan a pagar hoy, ¿no? Es algo que sea una empresa de retail que te pueda pagar al contado, pero hay muchas veces que no necesariamente pagan hoy. Y en el mejor de los casos, inclusive, te pueden estar pagando a los 30 días, o a los 45, o 60, e inclusive hay ciertas empresas que, por sus características de negocio, te pueden estar pagando hasta 90 días, o incluso hay otros que son más, de acuerdo a su autoridad o tipo de negocio que es relevante en el mercado, puede decir que te puede pagar inclusive hasta los 120 días. Lo importante es que uno tenga que saber cuánto es lo que compra,
en cuestión de insumos, si es que es manufactura que va a producir un producto, o si es un tema de revendedor, o sea, que compra para vender, o una empresa de servicios. Y en ese flujo de caja tiene que ver cuáles son sus obligaciones de pagos versus lo que deberían ser sus obligaciones de cuentas por cobrar. En ese flujo de dinero es donde uno tiene que ver cómo lo puede simplificar su proceso, porque si uno solamente se dedica a gestionar a cómo tiene que hacer la cobranza o el dinero de manera manual, es que comienza a haber una serie de costos ocultos y tiempos que podemos estar dedicándole y que no logramos nosotros sacar a flote justamente a lo que es una empresa. Entonces, hoy en día, con todo lo que es la pandemia y la situación ha hecho de que comiencen a salir una serie de soluciones. Si bien es cierto, desde el 2012, 2014 y en los últimos años, la entidad tributaria ha empezado a dar una exigencia para que las empresas emitan facturas o comprobantes de pago electrónicos. Pero a través de estas facturas electrónicas, las diferentes entidades del gobierno han comenzado a darle importancia sobre cómo podemos nosotros ayudar a las nuevas empresas, a los emprendedores, a las pequeñas o medianas empresas, a que puedan tener la liquidez que requieren. Y ahí justamente viene sobre una solución que le han puesto el nombre de factura electrónica negociable. Todo esto lo menciono bajo digamos, un marco conceptual de lo que podemos nosotros ver, lo que está pasando en el mercado. Y si se dan cuenta, muchas veces, cuando uno dice, ok, voy a financiar mis facturas o quiero que me adelanten, poner tasas que pueden estar cobrando el 40, el 50 o 60%. Pero lo más increíble es de que si es que nosotros revisamos qué porcentaje de facturas emitidas versus qué facturas han sido financiadas por las diferentes entidades, encontramos que solo el 0.24%, es decir, menos del 1% de estas facturas que han sido emitidas se están canalizando para ser financiadas. Algo está pasando en el mercado para que digan, ok, ¿por qué razón? Si yo tengo una necesidad de caja, ¿por qué tengo un bajo porcentaje de que estas facturas que he emitido no se pasen a un medio de financiamiento? Solamente les comento para que tengan una idea. Hoy en día, en facturas, no estoy hablando de boletas, solamente de facturas se emiten más de 24 millones de facturas electrónicas al mes. Entonces, si nosotros comparamos ese 24 millones de facturas al mes con el 0.24, obviamente verán que el factor es muy bajo. Por lo tanto, se está viendo una situación en la cual algo está pasando. ¿Pero qué consiste este financiamiento de facturas, no? Las facturas negociables, que ya salió por una serie reglamentadas por una serie de entidades del gobierno y tanto de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, produce, y ahora último por SUNAT, es que le da la posibilidad de que las empresas, al emitir su comprobante de pago electrónico, llámese factura o recibos por honorarios electrónicos, tengan la opción de que éstas sean negociables. Y el que sean negociables, ¿qué significa? De que ponen el monto neto a pagar y la fecha de pago correspondiente. Y factura o recibo por horarios puede ser, digamos, cedido, ¿no? Cedido a una empresa. ¿Pero qué consiste? Es decir, por ejemplo, es muy simple. Imagínate que tú has vendido un producto o un servicio a una empresa X y en el momento que le has facturado, pero la política de la empresa es que te va a pagar a los 30 o 60 días. Entonces, ahí es donde te da la oportunidad de decir, ok, pero yo no puedo esperar 30 o 60 días porque mi negocio no aguanta. Entonces, yo puedo vender dicha factura a cualquier entidad financiera que me pueda prestar el servicio de financiamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden pagar el valor de la factura, cobrándote por lo general una tasa por el descuento de dicha factura. Tienes el efectivo hoy en día y la empresa o entidad financiera se encarga luego, en el cobro de dicha factura, a cobrarle a la empresa X que tú la vendes a los 90 días, por decir, si es que han sido las condiciones. Suena bien, ¿no es cierto? O sea, en realidad, todo lo que yo vendo al crédito lo puedo trasladar a una entidad bancaria a una entidad financiera para que se encargue. Pero hay que considerar que este financiamiento de adelanto de pago de facturas hoy en día tiene una serie de características y parámetros que seguramente ustedes lo han estado viendo especialmente en Ucayali o de cualquier parte del Perú, que limita su potencial de desarrollo y financiamiento. ¿Cuáles son estas razones? ¿No? Muchas veces digamos, ok, ¿cuáles son estas razones que las empresas no usan esta opción? Y
Vamos a ver cuáles pueden ser estas situaciones. Una de las situaciones que podemos ver es que existen necesidades de lo que requieren especialmente liquidez o caja, y el factoring no lo está cubriendo, o sea, el financiamiento de las facturas no lo está cubriendo. Ya sea porque hay un desconocimiento de cómo funciona. Hay muchas empresas, especialmente por el tamaño, no tienen conocimiento sobre cómo es el uso de este tipo de operaciones, por lo tanto falta un poco más de información al respecto. O, además, muchas veces hasta el nombre, que alguna vez han escuchado el nombre de factoring, es una palabra en inglés, no es tampoco una palabra que ayuda a decir financiamiento de pago adelantado de mi factura, ¿no? O por las características de cómo se realiza actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día pueden estar facturando las diferentes empresas, pueden haber grandes empresas, medianas, al cual pueden ser sus clientes, o pequeñas. Pero ¿qué sucede? Las empresas o las entidades financieras o bancos que compran dichas facturas siempre quieren trabajar solamente con grandes empresas que son pagadoras y que las tienen clasificadas diciendo yo solamente quiero trabajar con ellas. ¿Por qué motivo? Porque dicen quiero reducir el riesgo al máximo para que me vayan a pagar. Esa es una de las limitaciones que hemos visto que el tema de intermediación financiera está dando. Entonces, las empresas como ustedes, por ejemplo, dicen quiero financiar una factura, no encuentran, porque dicen, ok, mi banco o mi entidad financiera no me quiere dar el financiamiento respectivo. Y ahí vemos entonces que también no todas las facturas pueden ser atractivas. ¿Por qué? Porque obviamente estas entidades financiadoras dicen, ok, yo solamente quiero comprar o te acepto la cesión de esta factura para financiarte y darte el pago adelantado, si es que tiene un monto determinado porque puede ser atractiva o porque el plazo a cobrar con dicha cliente pagador me interesa. ¿Eso qué significa? Que no todas las facturas que uno quisiera vender para que le hagan el pago adelantado a la factura sean atractivas para las entidades financieras. Y ahí hay otra limitación que estamos viendo en el mercado. Estoy contando todo esto porque yo creo que es importante y cuando me escuchan seguramente se darán cuenta de que estas limitaciones son cosas comunes que les pueden estar pasando en sus negocios. Pero ¿qué sucede? El poco uso del medio de financiamiento que se está viendo ahorita es que no se considera como una primera opción a la hora de pensar un financiamiento, por ejemplo, podría ser para capital de trabajo. Y esto lo vemos porque justamente en ese porcentaje bajo en el cual no se están financiando, es que no hemos logrado la masificación que estamos esperando. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente solamente escoges alguna u otra factura para hacer la operación de financiamiento y pago adelantado. Y el resto de facturas no. Entonces, si nosotros analizamos cuál es el 100% de las ventas, hay un porcentaje que puede ser al contado, hay un porcentaje que puede ser al crédito, y ese porcentaje que puede ser al crédito solamente te quieren dar la opción de financiarte algunas pocas facturas. Entonces, ¿qué sucede? También hay otra situación crítica, como había mencionado, en que como hay un desconocimiento de cómo hacer esta operación de financiamiento, es porque no hay un acercamiento más efectivo de dichas entidades financiadoras hacia las empresas, sino que el tema puede ser más que nada reactivo. Es decir, bueno, yo necesito, pido a qué entidades que las que yo trabajo para que me pueda dar un financiamiento. Y es por eso que muchas de las empresas o emprendedores ni tienen idea de cómo hacer este tema de operaciones. ¿Por qué? Porque han perdido ya el interés al ver la cantidad de limitaciones y exigencias que puede estar poniendo las entidades de financiamiento. Por otro lado, también han encontrado que dicen, ok, voy a con una entidad para hacer esta operación, y se encuentran pues que estos procesos pueden ser tediosos y manuales, es decir, agregamos todos los procesos que hay que agregar información, nos solicitan algún dato adicional, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, el mercado que requiere herramientas financieras, y ahí es donde viene el tema de la transformación digital. ¿Cómo en el mercado, en vez de estar pensando en, digamos, como una entidad financiera, por qué no pensamos como una empresa, de acuerdo a las necesidades que puedan requerir para poder desarrollar su negocio, crecer su negocio o mantenerse? Entonces, requiere justamente que le libere esa gestión de cobranza, especialmente las que son al crédito, y que se puede enfocar principalmente en su negocio, en lo que hace la producción o la gestión de ventas propiamente dicho. Entonces, todo este proceso se debería realizar en línea desde cualquier parte del país de una manera muy sencilla y que tenga justamente las variables para que ustedes como negocios pudieran hacer. Ahí donde viene justamente como no,
parte de este proceso que estoy diciendo de transformación digital, que es una cosa diferente, única que hay en el mercado, que es, ok, yo empresa necesito tener acceso ya sea a capital de trabajo o a financiamiento. Entonces aparece esta iniciativa que se llama Pago Ya, que básicamente lo que hace es una plataforma única, en línea, digamos que hay, no solamente en el país, sino en la región, en donde que entiende justamente las necesidades que pueden estar requiriendo las empresas.